es el objetivo de la celebración de la Santa Cena. ¿Para qué celebramos la Santa Cena? Muchos podrían encontrar muchos objetivos, muchos motivos por el cual celebramos la Santa Cena. Por hoy vamos a dedicarnos a dos particular. Primero, debemos centrarnos a través de la Santa Cena en la celebración del nuevo pacto. Y como segunda instancia, es una confesión. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, hacemos una confesión. Ahora, con respecto a centrarnos en el nuevo pacto que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario es el pacto de la gracia, el nuevo pacto, porque había otro pacto anteriormente. ¿Cuál es el viejo pacto que había? El antiguo pacto era conforme a su ley. O sea, había una fuerza compulsiva externa que obligaba a las personas, por así decirlo, a cumplir los mandatos del Señor. Usted sabe que lo que Dios nos manda es bueno, agradable y perfecto, porque esa es su voluntad, es buena, agradable y perfecta. Pero en el antiguo pacto se hacía en forma coercitiva a través de la ley. La ley era el antiguo pacto. Por eso en Lucas 18:11, mire lo que nos dice Lucas 18:11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces vemos aquí cómo esta persona, este fariseo, se justificaba ante Dios por las cosas que hacía, cumpliendo la ley, aunque no la estaba cumpliendo toda, estaba cumpliendo apenas una parte. Pero vemos que el nuevo pacto que ahora celebramos con la Santa Cena es el pacto de la gracia. ¿Cuál es el pacto de la gracia? Es que Cristo murió por nuestros pecados, para que a través de esa muerte, de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos ser perdonados. Pero no por nuestras obras, porque no habrá ninguna obra con la cual nosotros podamos justificarnos y ser salvos. No habrá ninguna, solamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, si no hay ninguna obra buena que nosotros hagamos para poder ser salvos, si nosotros ya somos salvos, ¿habrá alguna obra mala por el cual nosotros perdamos la salvación? Bueno, esto se ha presentado a muchas controversias, decir que la salvación se puede perder, otros dicen que la salvación no se puede perder. Pero bien, pero si nosotros pensamos que tenemos que agregar una obra de nosotros para ser salvos, pues entonces el sacrificio de Cristo sería imperfecto. Nosotros lo perfeccionamos con nuestras buenas obras. Ese es un buen tema que podríamos dilucidar y desenmarañarlo más adelante. Pero lo importante es que tenemos que entender que el Evangelio, el cual nosotros obtuvimos la salvación, es por la muerte de Cristo. Así dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que la salvación es por gracia, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Que no habrá ninguna obra que nosotros podamos hacer por la cual nosotros podamos ser salvos, porque cualquier buena obra que nosotros hagamos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es una obra de vanagloria para justificarnos ante los demás. Entonces, sabemos que la gracia es por el sacrificio de Cristo y se produce por su palabra escrita en nuestros corazones. Esa es la gracia de Cristo. Cuando nosotros lo recibimos en nuestros corazones, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, su palabra es esa escrita en nuestros corazones y tenemos perdón de los pecados. Así dice Hebreos 10:16, dice que este es el pacto, este es el nuevo pacto que nosotros recibimos, que hará con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. O sea, la ley de Dios queda escrita en nuestros corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces, el nuevo pacto de la gracia es precisamente ese, perdón de pecados a través de la muerte de Cristo, y que ya Dios no se va a acordar más nunca de nuestros pecados. Y la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, y eso es un indicativo de que nosotros somos salvos. Entonces, la salvación es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No habrá ninguna obra que nosotros hagamos por el cual nos podamos ganar la salvación. Pero se han presentado controversias, ¿verdad? Algunos dicen que la salvación se puede perder, otros dicen que la salvación no se puede perder. Pero nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes. Si creemos que la salvación se puede perder, hagamos buenas obras para mantenerla, para conservar esa salvación. Ahora, si nosotros somos la doctrina que la salvación no se puede perder,
comportémonos como salvos y evitemos las discusiones entre uno y otro. Porque esa doctrina viene desde hace años, ¿verdad? Está el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo dice que la salvación es por fe complementada con la cooperación del hombre. O sea, que el hombre también tiene que hacer obras para poder ser salvo. De lo contrario no puede ser. Mientras que el calvinismo dice que la salvación es solo por fe. Pero si nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, ambas doctrinas tienen fundamento bíblico, de acuerdo a la perspectiva de cada quien. Entonces, la explicación que el hombre da y que toma unos versículos para fundamentar de que la salvación se puede perder y otros de que la salvación nunca se puede perder, tienen fundamento bíblico ambas doctrinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprendamos a ser tolerantes con los hermanos que piensan diferentes a nosotros. Porque si a mí esboza un versículo bíblico, ¿qué podemos hacer nosotros? Decir amén. La diferencia está en ¿qué? En la interpretación de los versículos que se hacen. Cada persona tiene su propia interpretación. Entonces aprendamos a ser tolerantes y perdonadores, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Habrán diferentes interpretaciones de la palabra de Dios y siempre van a existir, y por eso existen tantas doctrinas. Partiendo particularmente de esta, de la doctrina de que salvo siempre es salvo, que si una vez una persona recibe la salvación es salva, y otros que argumentan de que la salvación se puede perder. Ambas doctrinas, si lo miramos al fondo, tienen fundamento bíblico. Es como enfrentar a dos personas con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Y la diferencia donde está en la explicación que tienen de cada versículo. Entonces, mejor aprendamos a ser tolerantes y perdonadores con personas que piensan diferente a nosotros. Miremos más bien las cosas que nos unen, que es la búsqueda de Cristo como nuestro Salvador, y predicar las buenas nuevas de salvación, llevar esas nuevas de salvación que nosotros conocemos a otras personas que no la conocen. Entonces, aprendamos a ser tolerantes y perdonador, soportar como salvo, enfoquémonos mejor en ser mejores cristianos cada día más, y eso es lo que el Señor quiere. Porque así como dice 2 Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces tenemos que ser tolerantes con las interpretaciones que hacen otras personas, algunos hermanos, ¿verdad? Que es diferente, en una actitud pacificadora, no buscando controversia, porque veo muchas personas que inclusive discuten y pelean hasta por una interpretación de un versículo bíblico. Siempre tenemos que tener una actitud pacificadora y ser tolerantes, soportándonos los unos con los otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces aprendamos a ser tolerantes con las diferentes doctrinas que tienen fundamento bíblico, porque cada uno tiene su propia interpretación. La verdad, ¿quién la tiene? Cristo, obviamente. Ambas doctrinas tienen fundamento bíblico, entonces aprendamos a ser tolerantes con los que interpretan la Biblia de diferente forma a la de nosotros. Cada uno tiene su propia interpretación. Quien tiene la verdad es Cristo, obviamente, nosotros no. Y en 1 Corintios 11:16 también nos enseña que tenemos que ser tolerantes. Dice, con todo y esto, si alguno quiere ser contencioso, o sea, le gusta la pelea y argumentar y discutir con base en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Así que evitemos esa clase de discusiones que no nos llevan a nada, sino solamente a separarnos. Amémonos unos a otros, perdonémonos y seamos tolerantes con las doctrinas que se fundamenta en interpretaciones de la palabra de Dios que son diferentes unos con otros. Entonces, pero también entendemos que la Santa Cena es una confesión, no una simple confesión pasiva, sino una confesión que no sea simple, simplemente un recordatorio ritual o como un refrigerio. Algunos se toman la Santa Cena como un refrigerio, ¿verdad? La Santa Cena no es un refrigerio y tampoco es un recordatorio ritual. Tenemos que buscar la amistad entre todos los hermanos. Si alguno está enemistado con algún hermano, busque la amistad, busque el tener paz. Así como tenemos paz con Dios, debemos tener paz con todo. Entonces, la confesión que nosotros hacemos a través de la Santa Cena es una confesión activa. Nos apropiamos de lo que Jesús nos ha dotado. ¿De qué nos ha dotado Jesús? De su poderoso Espíritu Santo para perdón de pecado y para que tengamos paz, no solamente con Dios, sino para que tengamos paz con todos los hermanos y recibir lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La vida eterna que solamente tenemos a través de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que
que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la salvación viene por la confesión de nuestra boca, lo que nosotros hacemos. Entonces, ese es el objetivo de la confesión que nosotros hacemos a través de la celebración de la Santa Cena. Es una confesión activa. Y sabiendo que la gran promesa que Cristo nos dio es, primero que todo, su paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como la da el mundo, para que no tengan miedo. Y la otra promesa que nos dio fue vida eterna con Él. Esas son las dos grandes promesas. Entonces, aprendamos a ser tolerantes con las personas que piensan diferente a nosotros en la interpretación de algún versículo, porque ante un versículo, cuando alguien lo lanza, nosotros tenemos que decir es amén. La diferencia donde está en la interpretación que cada uno tiene de la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de la celebración de la Santa Cena es que nos centremos en el nuevo pacto de la gracia y que hagamos una confesión activa sabiendo que Dios nos ha dotado de su poderoso Espíritu Santo con el cual nos ayuda en este caminar que tenemos. Y estemos en paz con todas las personas, que aprendamos a ser tolerantes con las diferentes interpretaciones de la palabra de Dios y soportándonos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado a todos nosotros. Entonces vemos que este es el objetivo de la Santa Cena.